Bueno, la pregunta del millón para hoy. ¿Son los nazis un movimiento de derecha? Porque esta es la idea que le han sembrado en la cabeza al mundo entero. ¿Quiénes? La gente de izquierda, que son los que tienen acceso a las plazas universitarias por encima de los demás, ¿verdad? A los que tienen, los que están en Hollywood, los que están en los medios, los que están en todos lados, los que tienen la cultura en la mano. ¿Ok? Entonces ellos tienen la posibilidad de sembrarle estas ideas estúpidas en la cabeza a la gente y la gente pues las repite como un loro. Porque la gente cree realmente que el nazismo es un movimiento de derecha. Y no fíjense, no ya decir ultraderecha, extrema derecha, de derecha y punto. Y punto. No importa, el detalle no importa, el problema es que se lo quitaron de arriba, de la misma manera que se quitaron de arriba el Ku Klux Klan. Ellos fundaron, los demócratas fundaron el Ku Klux Klan y resulta que ahora que estaban en contra de la esclavitud, que mataron no se sabe cuántas personas negras, porque ellos eran los esclavistas, que mataron, incluso asesinaron al primer presidente republicano por haberle dado la libertad a los esclavos, por haberle puesto fin a la esclavitud. Eso fue lo que hizo Abraham Lincoln, el primer presidente republicano. Le puso fin a la esclavitud y se fueron a la guerra y lo asesinaron. Pero hoy resulta que los racistas y resulta que los nazis son los de derecha. Y usted se lo sigue creyendo, ¿verdad? Entonces, cuando uno aprieta a un individuo de esto y le dice, siéntate ahí, vamos a conversar, no tiene argumento. El único argumento que venden y que le venden a la gente es que los nazis estaban fajados con los soviéticos, es decir, los nazis, el nazismo era enemigo del comunismo y por tanto los comunistas eran de izquierda y los nazis eran de derecha. Pero eso es una simplificación histórica, pero absolutamente descarada. Porque las cosas no son así. Le voy a hacer la historia al principio rapidito. ¿Por qué? Porque el argumento de que haya dos gente de izquierda, vamos a poner que es el caso que nos interesa ahora, luchando entre sí, no hace a uno de ellos de derecha y al otro de izquierda. No, eso no es así. No es así, ¿saben por qué? Porque lo que define al socialismo es una lucha interna y externa para todos lados. Esa gente ha pasado todo. Es un movimiento que se ha formado en lucha, tanto para afuera, guerras, porque la Segunda Guerra Mundial, señores, fue una guerra entre dos socialismos de Estado, entre los nazis y los comunistas soviéticos. Lo demás vino a consecuencia de eso. Guerras. Pero no solamente guerras, sino que ninguno de estos sistemas socialistas de Estado pueden vivir sin las purgas internas periódicas. Tienen que matar a su propia gente. A su propia gente porque no confían ni en su sombra. Eso es lo más normal del socialismo. Que se fajen entre ellos. Entonces, ese argumento no sirve. No se sostiene. Vamos a ver qué dice la historia. Miren, el socialismo empezó con unos individuos que después vinieron otros socialistas y los tacharon de utópicos. Lo primero que hicieron fue, ellos son socialistas, quieren ser hermanos nuestros. No. Estos tipos son utópicos. Le metieron el cartelito de socialistas utópicos, los estigmatizaron, ¿verdad? Los marcaron y de esa manera, pues ellos se dejaron el campo abierto para autodenominarse socialistas científicos. Y ahí mismo empezó la bronca. Desde el mismo principio. Desde el mismo principio ellos le colgaron el San Benito de socialistas utópicos a los primeros, entonces ellos se autovendieron como socialistas científicos. Ya, aquellos eran malos, le dijeron horrores de ellos, los criticaron todo lo que le dio la gana dentro del mismo socialismo. Estos son los orígenes del socialismo. Y entonces salen ellos como que los buenos del cuento, ¿verdad? Los socialistas científicos. ¿Quiénes son estos tipos? Básicamente Marx y Engels. Ellos fueron los que le colgaron el San Benito de utópico a los otros y dijeron que eso no servía para nada y que lo que servía era lo de ellos. Eso es una guerra entre ellos mismos. Ahora, después de eso, pero no solamente se fajaron con los socialistas utópicos y trataron de demeritarlo, no, también entre ellos mismos
que venían en el caso de Marx, venía y de Engels también, de lo que se llamaba hegelianos de izquierda, porque según cuenta la historia, el hegelianismo se dividió en dos. Yo no sé qué hegelianismo es ese, porque yo soy filósofo y Hegel era un filósofo. Y si usted me está hablando de gente que son políticos, eso no es filosofía, ¿verdad? Pero bueno, la historia cuenta que ese hegelianismo se dividió en dos. O sea, los seguidores de Hegel, unos seguidores que, por ejemplo, Marx estaba ahí, Marx nunca vio a Hegel, ni lo conoció, ni fue alumno, ni discípulo, ni nada de Hegel. Pero así mismo se inventan las cosas. Esa corriente llamada hegelianos se dividieron en dos, hegelianos de izquierda y se supone que los hegelianos de derecha, pero los hegelianos de izquierda están fajados entre ellos también. Y Marx era uno de ellos y estaba fajado con los otros hegelianos de izquierda, porque tenía que ser él el mejor en todo. Así son los socialistas, no soportaba a otro que le hiciera sombra. Entonces, y por supuesto, otro día, un día de esto le hablaré de la relación de Marx y Hegel, que han mentido todo lo que le ha dado la gana. Todo el mundo, los soviéticos, los americanos, los incluso todo el mundo metiendo mentiras y poniendo a Marx donde no le corresponde y buscando vínculos de Marx con Hegel que nunca los tuvo, y superaciones de ideas que nunca las llegó a entender. Porque lo que hizo Marx con la filosofía hegeliana fue un desastre. No le entendió nada. Como no le entendía, es como un elefante parándose arriba de un cake. Eso fue lo que hizo. Pero bueno, eso es otro día, hablaremos de eso. Esto está lleno de mentiras, todo, señores. Lleno de mentiras. Es increíble. Hay un sitio que se llama filosofía.org, que usted coge ahí y se da cuenta que esa gente usa los textos marxistas soviéticos. Va a buscar una definición y se encuentra los diccionarios esos soviéticos de la época de Stalin. Y tú dices, pero ¿y esto qué cosa es? Y así, entonces, el que no sabe eso y que no ve cuál es la fuente, pues entonces lee el concepto y se va con un concepto equivocado, con un concepto comunista, una interpretación comunista del concepto de la época de Stalin. Porque esos son los textos que tienen ellos usándolo ahí en filosofía.org, que es un sitio que ni siquiera es comunista, es americano. Que sepa yo. Pero está lleno de izquierdosos comunistas. Entonces, vamos a un segundo paso, ¿no? Vamos a un segundo paso. ¿Qué sucede? Ya está Marx, ya está el marxismo, ¿no? El marxismo, ya se habían quitado arriba los socialistas utópicos. Entonces, reinaba el marxismo. Pero dentro del marxismo aparecen los revisionistas, como es lógico, a la disidente, ¿verdad? Aparece el revisionismo. Contra los marxistas ortodoxos. ¿Quiénes eran estos? Bueno, la teoría de Marx y Engels. Entonces, ahí surgen marxistas que empiezan a cuestionarlo. Y estos marxistas que reciben también el San Benito del revisionista como una cosa negativa, pues ya están luchando contra los marxistas ortodoxos entre ellos, marxistas fajados entre ellos, fíjense, broncas ahí internas. Ya de esta ala revisionista sale lo que hoy la gente conoce como socialdemocracia y el socialismo democrático. Sale eso, se derivan de ahí, de estos revisionistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que Lenin viene después y Lenin no va a aceptar a los revisionistas, no va a aceptar la socialdemocracia, ni socialismo democrático, ni nada de eso. Bronca de nuevo. Lenin, que ya es más afín a la versión marxista ortodoxa, ¿verdad? Y los aportes que él dé, no, los demás no pueden dar aporte, porque si el aporte lo daba Bernstein era revisionista, pero porque el único que podía aportar algo era Lenin. Fíjense lo que es el poder ese, que tenía el poder. Entonces ya, el aparato de propaganda, así, Lenin sí, pero los demás no. Entonces es una bronca entre ellos. Fíjense que ni siquiera para aportar a la propia ideología que sostienen, no se le permitía a la gente aportar nada, ni desarrollo. Cuando yo estudié en la Unión Soviética, había algo que ellos repetían, un estribillo, que era el desarrollo creador del marxismo. Mentira, ellos nunca quisieron que se desarrollara el marxismo de ninguna manera, no admitían ningún tipo de cambio ahí, y el que intentara hacer algo que no fuera Lenin, pues ya eso era revisionismo. Entonces, entre ellos la bronca, y ser revisionista costaba caro, no era que tú eres revisionista y ya, digo, no, eso costaba caro, eso costaba cárcel y costaba de todo, ¿ok? Pero bueno, entonces el asunto es, fíjense cómo es la bronca,
que Lenin se faja con los revisionistas, Lenin se faja incluso con los mencheviques. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista Obrero de Rusia, oigan ese nombre que es importante, Partido Socialista Obrero de Rusia, se divide en un ala disidente otra vez, ya esto es en Rusia ya, en la propia Rusia, y esa ala es lo que se llaman los mencheviques, que viene de la palabra menche. Menche en ruso significa menor, menos, ¿verdad? Minoría. Y bolchevique, que viene de bolche. Bolche significa más, mayor, mayoría, etc. Entonces, bueno, la gente de Lenin eran los bolcheviques, que pudiéramos traducirlo, no sé, en español como la mayoría, como los mayoristas. Y los mencheviques, que eran los revisionistas, eran los minoristas, ¿no? Los menores. Pero eso es el resultado. O sea, los bolcheviques, los mencheviques, es el resultado de la decisión, de la división interna del Partido Socialista Obrero de Rusia. Ustedes saben cómo se llama el partido. Eso es en Rusia. Ustedes saben cómo se llama el partido que fundó Hitler. Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Oigan el sonido este. Partido Socialista Obrero de Rusia, Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Hitler le agregó el nacional, ¿por qué? Porque lo que no le gustaba a él de los comunistas rusos, que al final eran diferentes interpretaciones del socialismo, era su carácter internacionalista. Y Hitler quería un movimiento nacionalista, no internacionalista. Por eso es que el de Hitler es casi el mismo nombre, Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Y este se llamaba Partido Socialista Obrero de Rusia. Pero el nacionalismo estaba ahí, en el alemán y en el Rusia. Porque todos son proyectos socialistas de constitución de estados-naciones. Por eso todos son socialismos de Estado, los tres, ¿verdad? Yo eso lo he explicado en otros lugares, no quiero perder tiempo aquí. Pero hoy solamente quiero refutar el argumento de que porque los nazis estaban fajados con los comunistas, ya eso los hacía de derecha. No, si es que la esencia del socialismo es la bronca interna de toda la vida, eso es lo que los define. Mientras más tú te fajes, más socialista eres, así que con eso no he dicho nada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ni el nazismo ni el comunismo aceptaban a la socialdemocracia. ¿Qué les parece a ustedes? Ninguno de los dos no lo aceptaban, no la creían. Y a su vez el nazismo y el comunismo no se aceptaban entre sí. Eso era lo que sucedía y era lo más normal del mundo. Son interpretaciones. Usted tiene un texto, vamos a ponerlo así. Usted tiene un texto madre, ¿no? Un texto madre. Y le dice a 4 tipos, interpretenme, lean ese texto ahí y después me cuenta. Cada cual lo interpreta a su manera y después se van a poner a discutir. Aquí no había un texto fundacional. Ellos cada uno tenía el suyo. Pero lo que era la madre nutricia, la fuente de la cual brotaban todos ellos, eso sí era común, que era el socialismo. Era el socialismo. Y estos partidos, tanto el de Mussolini, como el de Hitler, como el de Lenin, eran partidos socialistas. Lenin le puso el suyo comunista porque Lenin entendió que, de acuerdo a la teoría de Marx, el comunismo era el objetivo al final a alcanzar, ¿verdad? Pero igual eran partidos socialistas todos. Entonces, ¿qué cosa era el nazismo al final de cuenta? Que fíjense que cuán identificados estaban. El nazismo yo me imagino que Hitler se leyó a Darwin y se volvió loco cuando se leyó aquello. Ya se fundió. Porque el nazismo es un darwinismo social. Al igual que el comunismo, que es un proyecto de ingeniería social. Aquellos tenían el hombre nuevo, ese de Fidel. Que Fidel es la misma cosa. Fidel es una derivación, o sea, el castrismo es una derivación del modelo socialista soviético de Estado. Pero bueno, había un modelo socialista italiano de Estado. Todo eso es nacionalismo. Y un modelo socialista alemán de Estado. Esos 3 modelos de socialismo de Estado son los que nosotros conocemos como modelos totalitarios, ¿verdad? Porque la clave de todo está en el papel del Estado
que es una cosa omnipresente, ¿verdad? La omnipresencia del Estado ante la indefensión del individuo. Esa es la clave de los tres, son igualitos, igualitos. Otros días le hablaré de la propiedad privada, que también a veces dicen, no, que los alemanes, que Hitler permitió la propiedad privada. Mira, la propiedad privada la permitió Hitler, la permitió Mussolini, la permitió Lenin. ¿Cuál es la diferencia? Pero la cosa no está ahí, está en el papel del Estado, porque todas esas empresas privadas pues se ponían en función del Estado y el Estado las regulaba y él el que decidía sobre ellas. Ese es el punto. Como ahora en Cuba hay cuatro personas que se llaman a sí mismas cuentapropistas. Y eso es propiedad privada, ¿no? El Estado cubano es el que define todo eso y que le da la licencia y se la quita y ellos trabajan y tienen que dar el impuesto que le dé la gana al Estado y el Estado decide por ellos, por su familia, por lo que le dé la gana. Así mismo era en la Alemania nazi, ¿entienden? No se dejen engañar. Porque esos sistemas, señores, son tan igualitos, pero tan igualitos y tan igualitos al castrista, que es increíble cómo la gente se puede dejar engañar. Y cuando digo esos sistemas estoy hablando del nazismo, el fascismo y el comunismo. Quien haya vivido dentro de uno de ellos conoce a los demás por extensión, porque son copias uno del otro, ¿verdad? Y el comunismo es también un darwinismo social, este de los soviéticos. Lo que pasa es que es un darwinismo social que se le suma, en este caso, la concepción materialista de la historia. Esto lo hace a los dos, tanto al nazismo como al comunismo, los hace una suerte de teleología. Ellos interpretan la historia como un movimiento hacia un fin. Ambos, el comunismo y el nazismo. Como un movimiento hacia un fin, como un progreso. Como un progreso hacia una meta. Entonces es lo que hay. Ahora, después de ya que el fascismo fue derrotado, los nazis fueron derrotados, que triunfó el comunismo en esta historia socialista, o sea, la versión soviética del socialismo de Estado, ¿verdad? Pues ya el marxismo soviético, que quedó como el rey de este carnaval socialista, pues se empezó a fajar a su vez con el marxismo occidental. Ya aquello, en la época en que yo llego a Rusia, el marxismo occidental se consideraba revisionismo, como en la época de Bernstein, allá, ellos revivieron eso, y entonces ya el marxismo occidental era revisionismo. Y por supuesto que eran enemigos. Los marxistas occidentales eran enemigos del marxismo soviético. ¿Quiénes eran los marxistas occidentales? Bueno, la escuela de Frankfurt, básicamente, que ustedes la conocen, que es la que más ha influido aquí en las universidades norteamericanas y la que trajo en definitiva el socialismo y el marxismo para acá, para los Estados Unidos. Y es lo que más se ve hoy, se conoce como marxismo cultural. Los soviéticos de mi época ya de estudiantes no toleraban aquello. Igual, eran marxistas. Para ellos eran revisionistas, nada de marxismo occidental. Ellos no lo consideraban ni marxistas, decían que eran revisionistas. La escuela de Frankfurt. Bueno, el asunto es que es increíble. La lucha los ha caracterizado siempre entre ellos mismos. Así que ese argumento de que estaban fajados los nazis con los soviéticos y eso los hace ser un movimiento de derecha contra uno de izquierda, pero ¿de dónde usted sacó eso? Si es que los socialistas siempre han estado fajados entre ellos. Si no se fajaron, no fueron socialistas. Era lo más típico y lo más característico que ellos tenían y que tienen, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se los dejo. Ustedes, creo que hay una idea que se me quedó en el aire, me quedó pendiente, pero bueno, ya ustedes saben que es lo que le quería decir. Cuando oigan por ahí que los nazis son de derecha, pues no crean en eso. Vayan y lean a Hitler. Yo le puse, hay un vídeo que yo tengo por ahí, que le hice una prueba. Voy a hablar del vídeo otra vez, porque es la manera que yo he encontrado para refutarlo sin ningún tipo para dejarlo sin argumentos. Yo pongo a Hitler a hablar desde el principio. Le digo, este tipo pasó la prueba del socialismo. Vamos, ustedes me van a decir quién es al final. Y entonces Hitler empieza a hablar. Y Hitler hablando, como
como Fidel Castro, como Stalin, como cualquier socialista, igualito, igualito, todo, y va explicándolo todo, bam, 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 y al final resulta que es Hitler el tipo. ¿Entiendes? Entonces, por favor, no se dejen engañar que donde quiera, a nivel global, le han metido en la cabeza a la gente que los nazis son un movimiento de derecha, de ultraderecha, de no sé qué. No, señores, no. Esto es socialismo de Estado. Esto es socialismo de Estado. Es una familia. Que los otros dos miembros de la familia son los fascistas y los comunistas. Y el castrismo tiene tanta semejanza con esto que ustedes no saben. Y sobre todo con el fascismo italiano, porque Fidel le copió hasta los principios, el principio básico y rector de Mussolini, ese de que dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Eso lo decía Mussolini del Estado. Fidel identificó el Estado con la revolución y entonces ya era lo mismo, exactamente lo mismo que decía Mussolini, ¿no? Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Mussolini decía dentro del Estado todo, contra el Estado nada. En dos palabras, este Mussolini. Y entonces, fíjense otra cosa que dijo Mussolini curiosa, que usted puede decir, pero ¿cómo va a ser de izquierda, de derecha este tipo? Ya Mussolini, este no es el tema, mi tema era con Hitler, con los nazis. Pero bueno, por si acaso hago otro vídeo, les adelanto. Dice Mussolini, si quien dice liberalismo dice individuo, por eso que yo soy de derecha, porque yo defiendo las libertades individuales y punto, lo demás es patraña y mentira. Si usted se sale de la órbita del individuo y su libertad, cae en la esfera del engaño y la manipulación. Entonces dice Mussolini, el duce, dice, si quien dice liberalismo dice individuo, quien dice fascismo dice Estado. Díganme algo, ya está todo dicho ahí. Si quien dice liberalismo, que eso es lo propio del capitalismo, dice individuo, ¿verdad? Esa es la filosofía del capitalismo, el liberalismo, su doctrina. Si quien dice liberalismo dice individuo, quien dice fascismo, que puede igual usted decir quien dice comunismo, o quien dice nazismo, o quien dice simplemente socialismo, dice Estado. Porque la esencia de los socialismos de Estado, señores, es sencillamente darle poder inconmensurable al Estado, poder absoluto al Estado en detrimento del individuo. En eso consiste el socialismo de Estado. Si esas palabras ustedes no le entienden, piensen en Cuba y vean de qué tamaño es el Estado cubano, cuán fuerte es en comparación con un individuo indefenso que no tiene un tirapiedra para defenderse, una ley que lo proteja, no tiene comida, no tiene nada, ni un par de chancletas tiene. Pero eso es lo de menos, no tiene ni pizca de libertad como individuo. El capitalismo está de parte de él y el socialismo de parte del Estado. ¿Y qué cosa es la socialdemocracia? Eso podemos hablar otro vídeo también, porque no es nada, no se materializó en ningún lugar del mundo. Es pura idea, pura ideología. Es eso la socialdemocracia. Inmaterializable, porque ningún proyecto socialista, y mucho menos ese, ha podido encarnar en la realidad. Todos fracasan, todos. Y los que no, se quedan a mitad o no llegan a implementarse nunca, como es el caso de la socialdemocracia, ¿verdad? Entonces, hasta aquí los dejo. No sé si les sirvió el vídeo, le aclaró algo, si les gustó o les fue útil, le aclaró algunas ideas, pues denme un like, saben, en la bolita que va a salir debajo ahora ahí con la foto mía, tóquenla para que queden suscritos al canal si no se han suscrito y compartan el vídeo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo.